Muy buenos días, hermanos queridos. Una vez más reunidos el día domingo para tocar los temas, temas bíblicos, temas importantes que la humanidad debiera conocer y entender. Pero hoy día creo que vamos a conocer algo, y espero que podamos entender por qué la humanidad no logra entender las palabras de Jesús, por qué no llega al conocimiento espiritual, por qué solamente se queda en lo emocional, en lo intelectual y no traspasa la barrera del entendimiento de lo que Jesús quiere que la humanidad entienda. Intentaremos explicar las condiciones por las cuales la barrera que se pone entre la humanidad y los hombres obedece exclusivamente a la voluntad del hombre y no a la voluntad de Dios. Es por eso que hoy día estudiaremos el propósito de las parábolas, partiendo por la primera parábola, la más importante, diría yo, porque es la base de todas las parábolas, que es la parábola del sembrador. No vamos a hablar de la parábola en sí, sino que vamos a hablar, la parábola en sí está en los evangelios sinópticos, Mateos, Marcos y Lucas, pero está con pequeños cambios en uno u otro de acuerdo a la visión de cada uno de los autores. Pero lo importante es que vamos a tomar un párrafo que está entre el versículo 10 y el 17, en donde Jesús le habla y le explica el propósito de las parábolas a sus discípulos. El contexto donde está escrito, se realizó esta muestra, este discurso, esta enseñanza que hizo Jesús es en el mar de Galilea, donde él se subió a una barca, que no es la primera vez que lo hacía, digamos, se subió a una barca para hablarle a la multitud. Él tomaba una distancia, subía a una barca y le hablaba a la multitud, y el viento le ayudaba, ¿no es cierto?, a que sus palabras llegaran con más claridad a la gente. Había mucha gente reunida en ese momento, además de los discípulos. Y les relató la parábola del sembrador. La parábola en sí no la vamos a ver en este minuto, ¿ya? Sino que vamos, porque lo que queremos resaltar es que una vez que él habló en parábolas y le habló a la multitud, Jesús se fue de ahí y los discípulos y algunos seguidores le siguieron. Ya algunas personas que estaban diciendo, los discípulos en realidad eran más, los apóstoles y los discípulos lo siguieron, y cuando estuvieron solos le preguntaron, le empezaron a preguntar, ¿por qué hablaba así? ¿Ya? Y ese es en el contexto en el cual se desarrolla este pasaje. Así que vamos a leer lo que dice Mateo 13, del día al 17. Habiéndose ya retirado, Jesús se acerca a los discípulos y dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Uf, es tremendo este pasaje. Mira, esta es la primera parábola que Jesús enseñó. Es vital esta parábola porque, de acuerdo a lo que está enseñando aquí, todas las otras parábolas dependen un poco de esta, que se entiendan. Como es la primera parábola, lo que está tratando de decirnos a través de ella, es decir, que si los oídos no están prestos, si no estamos claros en oír como Dios quiere que oigamos, y no entendemos las enseñanzas, ¿ya? Ninguna otra parábola en el futuro, las otras que Él diga, las van a entender. Por eso es que Él parte diciendo, por ejemplo, si vemos el Evangelio de Marcos, Él parte diciendo oíd. La palabra oíd en Marcos versículo 3, 4 versículo 3, capítulo 4 versículo 3. Y Él termina en el 17 diciendo, en el verso 9 dice, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Esto, tú sabes que esta frase está repetida en muchas partes, sobre todo en las 7 iglesias del Apocalipsis. Todas las 7 iglesias, el que tenga oídos para oír. Y la explicación está ahí. Yo me pregunto, ¿por qué si la voluntad de Dios es que todos le conozcan y le lleguen a amar como Él es? ¿Por qué esconde estas verdades detrás de parábolas? De cosas que no hablan en realidad de lo que Él quiere decir, sino que hablan en sentido figurado. Esta es una nueva manera de hablar sobre Dios, que Jesús empleó magistralmente. La gente se impresionaba porque entendían lo que decía la parábola, porque eran agricultores, porque eran pastores de ovejas, pero Dios estaba hablando en un lenguaje figurativo, en un lenguaje cargado de símbolos. Y tenía muchos desafíos y contradicciones. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús ocupaba esto? ¿Por qué lo hacía de esta manera? ¿Por qué no hablaba directa y claramente de lo que era el reino de los cielos? ¿Por qué no le decía a la gente que cambiaran su comportamiento, que prepararan su corazón? Porque la parábola del sembrador es una analogía de entre con los que eran los agricultores y cómo sembraban y entendían el proceso y sabían que la buena semilla en buena tierra producía una planta con mucho fruto. Pero si caía en mala tierra, no producía fruto, se moría. Y él hacía una analogía, ¿no es cierto?, entre la agricultura, lo que era el concepto de sembrar, contra el concepto del corazón endurecido del hombre, que no es una tierra fértil para sembrar la palabra de Dios. Mira, Jesús empleaba esta forma porque Él, más que entregarnos las enseñanzas directamente, nos implicaba, Él quería que nos implicáramos en la historia, que la hiciéramos nuestra, que la asimiláramos a la propia experiencia de vida. Nos llama a investigar, a descubrir. Que Dios está presente cotidianamente en nuestra vida. Como está la agricultura, así está Dios. Como está la semilla creciendo día a día, así está la palabra de Dios creciendo día a día en nuestro corazón. Es una forma participativa de enseñar, ¿no?, de educar. Es como a través de experiencias, a través de una involucración personal. No nos entrega todo, no nos da todos los antecedentes. Nos hace saber que hay algo más. Nos hace sentir que tenemos que descubrir. Para hacer esto hay que tener un espíritu abierto.
para que el ser humano pueda llegar a descubrir, debe estar dispuesto a abrirse y a dejar de lado todas sus imperfecciones, como llamemos, todas sus durezas. Esto es como, ¿sabes qué? Hay gente que no entiende, es como, yo siempre lo he comparado con esto, en la mina de diamantes, tú no ves el diamante brillante, terminado. Es una pieza de barro que está junto con las demás, pero hay gente especialista que le gusta ir y descubrir dónde está ese diamante y sacarlo. Al principio no se ve, pero cuando lo empieza a trabajar y a pulir y empieza a aparecer esta bella joya, estas joyas maravillosas, muy valerosas, de mucho valor. Puedes descubrir estas maravillas que Dios tiene y tú te empiezas a amar, empiezas a amar esta enseñanza. Si no, no te pasas de largo. Pasas de largo, no lo vas a ver, no lo vas a entender. Y esto pasa con la mayor parte de la gente porque tienen sus oídos cerrados y sus ojos cerrados. No pueden oír, no pueden ver ni escuchar con el corazón. Pasa por sus oídos y pasa de largo. A veces nosotros también estamos endurecidos. A veces nosotros pasamos de largo de lo que el Señor nos está hablando y las joyas están ahí, no las vemos y seguimos caminando. Estamos ocupados tan en nuestras cosas. Vemos como más valioso todo lo que tenemos y hacemos y nuestros problemas y nuestras necesidades y nuestras cositas y nuestros bienes y todo esto es más importante que Dios y te estás perdiendo la joya más preciosa. Eso es lo que está tratando de mostrarte. Por eso es que dice que es para los entendidos. Mira, aparte de eso, si vemos el Salmo 78, Dios avisa que llegaría el tiempo en que Él hablaría en proverbio y lo haría de manera escondida. Para que el ser humano tuviera que descubrir. Mira, en la antigüedad, Moisés les habló claramente al pueblo. Le dijo, mira, esto haced, esto no haced. Esto es lo que quiere Dios y esto no lo quiere. Y la gente no entendió, porque el tema lo tomó por el lado intelectual. Jamás pudieron llegar a su corazón, excepto muy contadas ocasiones. Por eso dice que los profetas, cuando descubrían, ellos eran descubridores de estas verdades, ellos entendían estas verdades, ellos desearían haber escuchado lo que estamos escuchando, haber visto lo que estamos viendo, pero no pudieron. Poquito más adelante, si leemos del versículo 45 al 50, Dios refuerza esta idea. La refuerza. Se las voy a leer. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Yo les pregunto, ¿habéis entendido todas estas cosas? Si ustedes me dicen que sí, entonces ¿por qué no hacen lo que Dios dice? ¿Por qué no hacemos lo que Dios dice? ¿Por qué estamos en desobediencia permanente? ¿Por qué no podemos dar el fruto que corresponde a esta verdad suprema que está más allá del conocimiento humano?
¿Por qué seguimos pegados en nuestras necesidades, dándole más importancia a esto, a la vida personal que debemos vivir sujetos como está sujeto todo el mundo? Porque todo el mundo hoy día está sujeto. Todo el mundo se vacuna, todo el mundo corre detrás del miedo, todo el mundo corre detrás del miedo de la pandemia, todo el mundo corre detrás de los bienes, del trabajo, todo el mundo corre y corre. Porque el propósito de la enseñanza de Cristo es para aquellos que puedan abrir el corazón, los ojos, y ser llamados bienaventurados por eso. ¿Soy un entendedor? ¿O solo soy un oidor? Santiago dice, no seáis oidores, sed hacedores. Porque el ser hacedor de la palabra indica que la entendiste. Ese es el fruto. No hay otro fruto, no hay otra forma. Si tú vienes aquí para conocer, tener poder, un mayor bagaje intelectual, sí, está bien, lo vas a tener. Vas a tener una sabiduría y vas a conocer que Dios es sabio, más sabio que todas las cosas del mundo. Más sabio que todo. Pero si no escuchas su voz interiormente, si tus ojos no son espirituales, no puedes comprender más allá de la lógica común, del aprendizaje común, la verdad del origen divino conforme a la esencia del Dios mismo que trata de llegar a la esencia de tu ser. Si tú descubres estas joyas, si tú abres tu corazón y dejas tus obstáculos, tus miedos, tus objeciones, tus barreras, te vas a reencontrar con el Dios vivo. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez ese encuentro íntimo personal en que tú sientes su presencia, llena tu ser de una manera tan especial que tú quieres que esto permanezca para siempre y que no te interesa nada más porque sabes que Dios está ahí contigo y que todo lo otro es innecesario. O sea, es necesario, pero tanto Dios, si tú sientes su presencia, no te preocupa lo demás. Seguimos relacionándonos emocionalmente, carnalmente. Cuando nos encontramos con Dios y podemos entender de verdad su palabra, podemos tener un reencuentro con nuestra esencia propiamente tal. Desgraciadamente esto está perdido, o sea, esto es una barrera de oscuridad en el mundo completo que afecta el conocimiento de la verdad de Dios más allá de toda duda razonable. Míralo en el mundo, míralo en nosotros. Creemos porque venimos aquí los domingos, creemos porque leemos la Biblia, creemos porque oramos de vez en cuando, porque escuchamos la Radio Armonía, no sé, creemos que estamos cerca de Dios y todos estamos lejos si no buscamos a Dios diariamente y tenemos una relación con Él. Yo detecto 5 propósitos de por cuál razón Dios habla en parábolas. 5 propósitos. Me gustaría que los tuviéramos claritos y si los puede anotar, fantástico. El primer propósito que yo veo es para revelar los misterios del reino. Mira, la parábola es una historia terrenal que expone un principio espiritual o como Jesús lo define, un misterio del reino, tal como lo estoy mencionando aquí, un misterio del reino. ¿Qué son los misterios del reino? Mira, bien la palabra misterio viene del griego musterion. Musterion. Quiere decir secreto o misterio mediante la idea del silencio impuesto por iniciación en ritos religiosos. ¿Se entiende? Cuando alguien se inicia en un rito religioso, hay unos misterios que no todo el mundo conoce, entonces le dan como una característica así como
escondida, tenebrosa, no sé. ¿Ya? Los inicios de iniciación religiosa, sobre todo esto se ve en el mundo masón. Las parábolas de Jesús revelan estos misterios. Y lo hace de tal manera que en sí es un misterio, por ella misma. Son enseñanzas cortas, historias cortas, que enseñan una lección espiritual o moral por analogía o similitudes. Algún aspecto del reino de Dios se comparaba con algo cotidiano que podía entenderse fácilmente. Era acercarlo, o sea, mira, esto que está arriba, que es misterioso, es como esto. Esto de acá tú no lo conoces ni lo ves, pero esto de acá sí lo ves. Así que cuando veas esto, acuérdate de esto otro. La lección al principio es lo más importante, no tanto la historia en sí. El principio que está definiendo la parábola es lo que importa. Así que si te sabes la parábola, pero no vives el principio que Jesús quiso impartir, la historia no tiene ninguna importancia. Pierde toda relevancia en tu vida y en la de que Dios quiere enseñar. Si no descubres el principio y no lo vives, no tiene sentido la historia. Entonces, ¿qué es lo que queda? Dice, muy linda la historia, en realidad tiene razón, está muy bonita, pero hasta ahí llega, no va más allá. Mira, una parábola puede ser una historia cierta o no, puede ser una fábula casi. Pero la lección y el misterio revelado a través de esa historia es real, es cierto, es verdadero. Por eso, mira, la mayor parte de las parábolas parte diciendo, el reino de los cielos es semejante a... Jesús mismo es el reino de Dios en medio de los hombres. Él es una parábola entre los medios. Él a través de las parábolas quería que las personas se relacionaran con Él y comprendieran cómo se podía establecer el reino de Dios en la tierra. Ese es el propósito. Hemos nacido en una cultura religiosa que no ha tenido verdadero valor para acercarnos a Dios y mostrarnos su reino. Y hemos adaptado nuestra religión, nuestra religiosidad, nuestra espiritualidad a ciertos conceptos que sí en sí partieron fracasados y siguen fracasando hasta hoy día. Por lo tanto, como han sido fracasados, creemos, pero está por ahí. Por eso es que vamos mezclando en la vida, creyendo a Dios, pero tanto no seamos fanáticos. Porque ya hemos visto que la religión ha fracasado. Esto es algo que está internalizado en el corazón. Pero estudiamos un poquito, ¿cuáles son los misterios del reino? Por ejemplo, ¿qué podría ser un misterio del reino? Por ejemplo, misterio para el mundo entero, ¿cómo fue creado el mundo? Hoy día hay tantas teorías que están evolucionando ahí, la teoría de la evolución, el Big Bang, en fin, hay ¿cómo se llama esto? Los ovnis, ¿ya? Los seres extraterrestres crearon la Tierra. Hay tanta teoría. Y Dios dice, no, yo creé los cielos y lo dice de esta manera y la gente no lo cree. Pero ahí hay un misterio escondido que hay que revelarlo. Lo vamos a conocer el día que lleguemos a la presencia del Señor. ¿Qué tamaño tendrá el universo? Nadie lo ha podido medir. ¿Cómo es el reino de los cielos? Realmente. ¿Cómo es la Nueva Jerusalén? Pero mira, en vez de irnos a estas grandes preguntas, veamos una cosa pequeña, muy pequeña. Aquí, esta misma parábola es un misterio. ¿Cómo Dios habla a la humanidad de una manera tal en que queriendo que le conozcan, le revela su verdad a través de
cosas misteriosas. ¿Cómo esto? O sea, semejanzas, cosas entendibles. Él como esconde su verdad para que el inicuo, para que el impío, para que el no creyente, para aquel que no tiene corazón para Dios, no pueda entenderla realmente. Porque tal como decía la profecía, Dios se rebeló en un minuto contra la gente porque dice, ya este pueblo ha engrosado su corazón, ha engrosado todo su ser para no escuchar la palabra de Dios. Engrosar, eso significa que las venas están tapadas de sangre, no circula la sangre del corazón al cerebro, al espíritu, al corazón mismo está endurecido, está trabajando forzadamente. Por eso es que dice que, oye, estas cosas, aquellos que abrieron su corazón, se las van a revelar. Y cuando te habla y te revela esta verdad de Dios, más allá de tu entendimiento intelectual, dice que tú eres bienaventurado. Pero para los otros va a permanecer escondido. La verdad del reino de Dios, de los misterios del reino, se revela al corazón de los... Y eso hace que uno pase una barrera y se ponga en una posición tal que nos cuesta entender por qué no se entiende. Y quisiéramos alcanzar y quisiéramos llegar a la profundidad del corazón de las personas para remecerles y pudieran entender cuál es la verdad de Dios. Así que esta primera verdad, revelar los misterios del reino, es solo para los discípulos. Mira, aquí hay una cosa muy sencilla. Aquí hay un misterio que te voy a revelar y que tú lo vas a descubrir en lo que te voy a decir. Cuando Jesús terminó de hablar y contar la parábola a los oyentes, al resto de la multitud, y se fue, solo unos pocos, los 12 apóstoles y algunos pocos discípulos le siguieron. ¿Y por qué le siguieron? Porque querían saber más. Porque tenían el corazón dispuesto. Señor, ¿por qué? Explícanos, ¿por qué le hablas en parábolas? Los otros no. Los otros dijeron, uy, qué lindo, qué buena la enseñanza, maravillosa, ¿quién es este que pude hablar de esta manera? Y todavía, y se van. Y hasta ahí llegaron. ¿Entendieron? No. ¿Aprendieron? Sí. ¿Vieron maravilla? Sí. Pero no fueron capaces de seguir a Jesús para preguntarle, ¿por qué hablas así? Explícanos qué quisiste decir. Hoy día no estamos igual. Estamos igual. Igual. La iglesia está así. Razón número 2. Para demostrar que era él el Mesías que había de venir. Mira, las parábolas son parte del cumplimiento profético de la venida de Cristo y de su testimonio de que Él era Dios. Mateo 10, del 34 y el 35. Mira, el 34 dice, Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta en el Salmo 78:2. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. O sea, él estaba avisando que Dios vendría a la tierra a hablar en sí mismo, pero ya no directamente como le habló Moisés, sino en parábolas. Y Dios le hablaba a la multitud parábolas. Isaías dijo, esta gente tiene los oídos pesados, el corazón duro, los ojos cerrados, soñolientos. No es capaz de entender verdades cruciales de las cuales Dios quiere con todo su corazón llegar al corazón del hombre, no a su cerebro, no a su intelecto, no a su emoción tampoco. El salmo que expone Mateo aquí, ¿qué es lo que está diciendo? La fidelidad de Dios anticipa el día en que Él mismo abriría su boca para hablar en secreto las verdades del reino. Por eso que podemos conocer desde antemano que Cristo es Dios.
Y Dios lo envió a este mundo de una manera cercana como parábola. Es una parábola, Cristo es una parábola. Es Dios mismo hecho hombre para que viéramos que esta semejanza de hombre, Dios hecho hombre, podía cumplir con todos los requisitos para llegar a Él. ¿Cuál es la necesidad? El conocimiento, las obras, el trabajo duro, el doblar la rodilla para orar religiosamente. No, es el corazón del hombre entregado a Dios. Si no hay un corazón entregado a Dios, Dios no te conoce. Te hace que sigas con tus ojos cerrados. Y dice, ¿y para qué? Porque dice, no van a oír, no van a escuchar, no van a entender. ¿Para qué? Para que yo los sane. Ellos no entienden que si tú te quedas donde estás, Dios no te sana. No te sana, no te sana de la maldad, no te sana de tus pecados, no te sana de nada. Por mucho que vayas a la iglesia, por mucho que ores, no te sana si tú no entiendes y haces lo que Él dice. Razón número 3. Porque sabe Dios que es más fácil memorizar una pequeña historia que un gran cuento largo. ¿Qué dice Marcos 4:33? Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. No quería sonar muy letrado Jesús, pues no quería sonar como muy elocuente, no quería ser como un hombre sabio. ¿Por qué? Porque él bajaba su nivel a los nivel de los oyentes con historias que pudieran entender y que pudieran memorizar rápido, que les quedara en el corazón rápidamente en la memoria. Hoy día cuando escuchamos a un rabino, un pastor, como hablan largamente y tratan de explicar, y aquí estoy yo pues, tratando de explicar, darle vuelta y mil vueltas para que pudieran entender, pero Cristo hablaba cortito, enseñando cosas pequeñas a la gente que no quería entender. Eran fáciles de memorizar, una herramienta útil para propagar este mensaje. Mira, a veces nosotros no tenemos conciencia, nos pasamos de la emoción, nos pasamos de la raya tratando de explicar. Jesús era más sencillo, pero tenía cualidades que yo no puedo tener, que ningún otro predicador puede tener. Jesús lo hacía corto, pero no sacrificaba los principios del reino. El que quiera entender, entienda. El que tenga oídos para oír, oiga. El que no, ya vaya, ok, siga su camino. Punto número 4. Más fácil es cimentar un principio teológico profundo en los oyentes a través de las parábolas. Jesús exponía los principios teológicos del reino más importantes, los simplificaba a manera de parábolas. Jesús era un maestro de las parábolas. A veces tenía un final inesperado, a veces no tenía ni final, como la parábola del hijo del pródigo. Esa no tiene final. Pero contaba la historia de cómo el hijo volvía, y así como Dios te está esperando. Él diseñaba parábolas para atraer personas a nuevas maneras de pensar, nuevas actitudes y nuevas maneras de actuar. ¿Cómo debía reaccionar el pueblo? Yo no sé si las parábolas te llegan al corazón, pero las parábolas tenían principios, tienen principios. Y no es el primero en usar parábolas. De hecho, hay 2 o 3 parábolas en el Antiguo Testamento. Los antiguos usaban parábolas, pero Jesús era maestro en usarlas. Y enseñó acerca de todo a través de parábolas. Enseñó acerca de la oración, de la salvación, de la palabra de Dios, del costo del discipulado, el juicio, la justificación, el corazón de Dios, el crecimiento del reino de la fe, la gracia, su segunda venida, la fidelidad, el afán, entre otras cosas. Enseñó de todo a través de parábolas. Pudiéramos decir que es importante entonces estudiar las parábolas. No es solo como historia, sino como una fuente de sabiduría para los principios del reino. Oh Dios, cuántas cosas trae esto. La quinta razón y la más importante es para esconder los principios del reino de aquellos que tenían un corazón endurecido. Aquí está la profecía cumpliéndose. Dios no quiere
que se le acerquen ni por los panes ni por los peces, decimos, no ni por conseguir favores. No quiere que se le acerquen para pedirle, quiere que se acerquen porque le ama. Y para aquellos que Dios conoce, que no tienen su corazón dispuesto para Él, sino solo para usarle, Dios esconde esta verdad. Por eso, es como Satanás te pone las cosas fáciles para que tú las agarres rápido y Él te da lo que tú quieres para que tú lo tomes. Dinero, no sé, fama. ¿Cuántas personas de fama y de fortuna se vuelven a Dios? ¿Cuánto? Por favor, explícame, ¿cuánto? Insisto, Mateo 10, Mateo 13. Los discípulos se acercaron y les preguntaron, ¿por qué les habla a la gente en parábolas? Y les dice, a ustedes se les ha concedido, les ha dado el favor de conocer los misterios del reino, pero a ellos, naranjas. Somos privilegiados, gozamos de una explicación a través de una parábola que nos sorprende, nos llama la atención de la simpleza con que se explica algo tan profundo. A los discípulos les daba, además de la parábola, les daba la explicación. La podemos leer en Mateo 13, del 18 en adelante, de esta parábola del sembrador. Pero para los fariseos, para los saduceos y para el resto del pueblo no eran capaces de entenderla. Aunque se daban cuenta que hablaba una realidad, ellos tenían un corazón tan endurecido que la semilla, que la palabra no le eras capaz de abrir. Muy pocos de ellos sabrían entender las cosas de Dios. Incluso algunos que se abrieron, como José de Arimatea, como Juan capítulo 3. Ya me voy a acordar, perdóname la memoria. A ellos, fariseos, se les dio la posibilidad y ellos sí emprendieron, pero se escondieron. Ellos escondían, seguían en su vida farisaica, viviendo en medio de ese pueblo. Pero entendieron a Jesús, lo comprendieron y abrieron su corazón. En Isaías 6:9, que está la profecía sobre por qué Dios habla que se cumplía la profecía de Isaías. Veamos la profecía de Isaías, capítulo 6, versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Mira, aquí hay un principio súper importante. Dice que si tú logras ver con tus ojos, oír con tus oídos y con tu corazón entender la palabra de Dios, te vas a convertir a Él y para ti habrá sanidad. Si no tienes esas cosas, no habrá sanidad. A lo mejor tú no te das cuenta que no estás sano. No nos damos cuenta que estamos insanos. Oye, ¿un alcohólico se da cuenta que está enfermo? Por ahí lo puede intuir, pero muy tarde lo se da cuenta, cuando ya no tiene vuelta. Isaías había encontrado que las personas estaban tan perdidas ya en su pecado que resentían escuchar la palabra de Dios. ¿Te suena? ¿No es como hoy día? Hoy día la gente no quiere escuchar. Así que Jesús también tuvo la misma situación. Y orgullo, prejuicio, arrogancia, corazón de los hombres, la multitud no podían ver, oír ni entender la palabra de Dios, tal como hoy día. Yo creo que entiendas que el sinónimo de entender es hacer, cumplir, intentar una relación diaria con Dios para hacer la palabra efectiva, real. Si no, ¿cómo vas a mostrarle a los demás que tú eres un verdadero creyente que entendiste la verdad? No, pero es que yo voy a perder el trabajo, no, pero es que yo... ¿Y Dios no está supliendo todo eso? No, pero es que yo me visto ya que en el pasado yo tengo miedo. Pero obvio que tienes que tener miedo. Pero tu miedo supera con fe. La
fe es la que te impulsa, la fe es la que te sostiene, la fe es la cuando tú has probado, y has probado 1, 2, 3, 4, 5 veces que has desafiado tus miedos y has desechado tus cosas para no perder tu pega, quédate en tu tablita de salvación ahogándote ahí en medio del mar. Pero yo digo que es más fácil caminar con Dios sobre el agua que estar aferrado a mi tabla. ¿Cuál es el secreto del reino? Confiar en Dios, que Él proveerá, no importa las circunstancias, Él mandará, llegaré bajo, no importa, perderé, no importa, Dios está conmigo, Dios está conmigo en pobreza, en riqueza, yo en todo sé contestar, si mientras Jesús esté al lado mío. Pablo sufrió dolores, sufrió de todo, pero estaba ahí con Jesús siempre, no perdió nunca de vista que su importancia de vida no estaba en las cosas que tenía, podía alcanzar, era Jesús en él. Cuando llegamos a este convencimiento, que supera todo temor, todo miedo, todo intelectualismo, todo razonamiento, todo temor humano, nada te detendrá, nada. Y tú vas a ser testimonio vivo. Eso es lo que quiere Dios, que seamos testimonio vivo. Tú vas a recibir sanidad, el resto no vas a recibir sanidad. Por eso que el mundo va enfermo, cayendo día a día, cada vez más en incredulidad. Ya no es incredulidad. Ha caído en maldad, en perversión. Estamos aprobando leyes de pedofilia. Por Dios. Es importante, vital para llegar a conocer a Dios, entender lo que estamos hablando. El corazón endurecido no llega a ninguna parte. No van a oír, no van a entender, no van a ser sanados. El corazón del pueblo se ha engrosado. La gente está con grasa en las venas. Mucha grasa en el corazón. Por eso es que Dios siempre ha interesado que el corazón del hombre sea blando para él. Mira, ya en el Antiguo Testamento, veamos, Ezequías 11:19, y le daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ello y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne, blando, no duro de piedra. Jeremías 24:7, les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David decía esto. Salmo 95, el Señor dice, no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meribá, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. ¿Cuántas veces el pueblo endureció el corazón contra Dios? ¿Y cómo terminó? En cambio, Dios le ha dado a los discípulos, a nosotros, nos ha dado a conocer los secretos del reino. Esto es precioso, pero no sabemos valorarlo realmente. Dios podría gobernar sobre el mundo si nosotros tuviéramos este secreto. Mira, ¿cuántos hombres han dado un testimonio de vida que realmente creen en Dios? Estamos viviendo un mal tiempo, el tiempo que se viene es difícil, porque es un tiempo de persecución, de apostasía, de pérdida, de hoy día las iglesias están acondicionando su vida al evangelio. No, están acondicionando el evangelio a su pecado. Eso es lo que están haciendo. Hasta sacando nuevas Biblias incluso. Es inútil. ¿Usted cree que van a lograr algo realmente? Están buscando clientes. Usted es homosexual, venga para acá, aquí recibimos los amámoslo, no como los otros, no como esos fundamentalistas. Los fundamentalistas no te aman. Ven, nosotros te amamos, te recogemos, trae tu diezmo, tu ofrenda. Esto tiene una parábola muy semejante, es como gemela de parábola de Mateo 25 sobre los talentos. Porque mira, yo creo que todo el mundo sabe que ha tenido algo mal, pero se aferra a su forma de ver las cosas y no quiere ceder, no quiere probar nada. Dice, no, esto es seguro, yo estoy aquí seguro, yo esto que tengo, no, esto es real.
Por ahí muchos dicen, no, yo soy católico. Yo tengo un tío que dice, yo soy católico, he sido católico toda mi vida y voy a morir católico. Qué pena, porque yo voy a morir cristiano buscando a Cristo y todavía me va a faltar tiempo. No me conformo, yo no soy pentecostal, yo no soy bautista, yo no soy asambleísta, soy hijo de Dios que necesita una relación diaria con Él, independiente de la denominación que yo tenga. Tenemos un privilegio de conocer esta verdad. Somos parte de su reino, por lo tanto los misterios los vamos a conocer todos cuando lleguemos allá y algunos ahora. Mira, tú puedes seguir como estás. Tú puedes estar tal como estás y seguir y morirte ahí. Pero yo quiero llamar a una reflexión. Lo que te hablo es crucial. Si nada ha sensibilizado tu corazón, y esto tampoco lo hace, Dios va a seguir hablándote hasta el último día de tu vida. Y va a seguir desafiándote. Yo sé que Dios te ha desafiado hoy día. Tú has sido desafiado. Yo no estoy hablándote que solamente te va, ni te estoy amenazando que te va a ir a perdición, aun cuando te vas a perdición por no entender la palabra de Dios. Tú crees que no, pero te va a ser así. Mateo 25, versículo 1, la parábola de las 10 vírgenes, por favor. Hazme caso. Ora. Busca a Dios. Que esta palabra entre en tu corazón, ábrelo. Antes que sea demasiado tarde, te lo ruego. Las señales son claras, el tiempo final está llegando. No te puedes seguir haciendo el leso, no puedes mirar para el lado, no puedes seguir mirando hacia otro lado. Solo puedes mirar a Cristo. No hay otra parte donde ir, no hay ningún lugar del mundo donde ir. Queda poco tiempo. Ven a Jesús. Oremos. Padre amado, te pido perdón, Dios, en toda mi imperfección, en todas mis faltas, en todo mi ser, Dios, mis omisiones, mis pecados están delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. En este tiempo fatal, Dios, de tiempos finales, profetizados con tantos años, Señor, donde la humanidad ni siquiera puede compararlo. Se ha acostumbrado a esta pobredumbre que estamos viviendo, se ha acostumbrado. No quiere cambiarlo, no quiere, Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, que esta es tu palabra, Señor. Profunda, real, valedera, Señor, que llegue a los corazones de aquellos que no te conocen y de los que te conocen, Dios, que cambien sus vidas, sean transformados a la imagen de Cristo y una vez más, Señor, podamos ser hacedores y no oidores, olvidadizos. Que no se vayan de aquí olvidándose de que tienen un desafío en sus vidas para que cambien, para que logren verte, para que tú puedas sanarlos. Gracias te damos, Señor, por ser bienaventurados, por aquellos que hemos recibido de verdad esta palabra en el corazón y hemos dicho, ya basta de mi vida. Y aquellos que son más jóvenes, Dios, que no están bastante hastiados de sus propios errores. Solo tú puedes abrirles el entendimiento. Porque nosotros viejos sí tenemos tanta experiencia en la vida, tantas malas experiencias que tenemos que cambiar. No podemos seguir igual. Pero los jóvenes corren riesgos, Señor, porque no están tan hastiados. Todo les entusiasma, todo les llama la atención. Toda su vida hoy día está siendo desviada de ti, Señor. Oro por ellos para que tú intervengas, para que abra sus ojos, los unjas con colirio, para que abra sus oídos y sus corazones se conviertan en ti.
gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Una vez más, si esta palabra te ha servido, por favor, compártela, enséñala, no sé, discútela con alguien más de tu familia. Te bendecimos, te alabamos, Señor, por esto. Y te pedimos que traigas gente. Escucha, por favor, esta palabra. Que Dios te bendiga. Que tengas una linda semana.